Otra vez, buenas tardes, colegas que siguen este curso a través de YouTube. Buenas tardes de nuevo, colegas que están aquí en la facultad. Empezamos hoy de lleno con nuestro curso de Introducción a la Fenomenología, ¿no? Un curso que, como discutimos la semana pasada, está inserto dentro de problemas de ontología, en tanto que vamos a intentar entender la fenomenología a la luz del siguiente supuesto. El supuesto ser es aparecer. Esto es, contra la posición natural que supone que el mundo está ya ahí antes de que haya cualquier representación de él, y luego la representación sería solo un acto segundo sobre un mundo que ya es, ¿no? La fenomenología supone o nos invita al experimento mental de cambiar la perspectiva y suponer que las cosas solamente son en tanto que aparecen, ¿no? O a pesar del ser de las cosas solamente a la luz de su aparecer, o sudarse a la conciencia. Obviamente esto supone repensar muchos de estos conceptos como ser, conciencia, ente, ¿no? Y un poco, bueno, ese va a ser el tema del curso. Y dos ejes, o un eje, digamos, adyacente, o quizás un objetivo oculto en el curso, es eh, si la pregunta de la ontología es qué es el ente en tanto que ente, qué es lo que hace que el ente sea, ¿no? O como dijo el viejo Heidegger, ¿por qué es el ente y no más bien la nada, ¿no? Eh, Esta pregunta por qué hace que el ente sea, ¿no? Se volvería para la fenomenología la pregunta por la condición de posibilidad del aparecer, ¿no? ¿Qué permite que las cosas se muestren o se hagan manifiestas en tanto cosas, ¿no? El principio de manifestabilidad, el claro del aparecer, eh, 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 como se le quiera llamar, ¿no? Sería pues el problema fundamental de la fenomenología, el problema de la fenomenología por excelencia, ¿no? Un problema ontológico por excelencia, ¿no? Si ser es aparecer, pues la posibilidad del ser es la posibilidad del aparecer, ¿no? Y vamos a, un poco, pues justo por mi formación, mi tradición también, va a haber ahí todo el tiempo un guiño interesante de vías de acceso, ¿no? Alternas a la razón eh, 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 a este plano de manifestabilidad, a este claro, ¿no? Concretamente, bueno, la vía de prácticas como la meditación budista, ¿no? Que van a ser un poco un eje ahí. Entonces va a estar eso ahí jugando. Estoy ahorita justo preparando la clase de Merleau-Ponty, que por cierto va a ser bastante interesante, ¿no? Espero que sea de su interés. Está muy bueno. Estoy releyendo Fenomenología de la Percepción y encontré un pasaje sobre que alguna vez usó John Maraldo para explicar la práctica de la meditación, un pasaje de Merleau-Ponty que espero, bueno, ahí nos sirva, ¿no? En fin, dicho todo esto, estas primeras dos sesiones van a servir como una especie de prehistoria de la fenomenología, ¿no? O sea, de cómo se delinean en la tradición filosófica previa algunos de los líneas básicas de la fenomenología, de esta agenda filosófica de pensar el ser como aparece, ¿no? Esta primera sesión vamos a tratar autores modernos, ¿no? Concretamente vamos a hablar de Descartes y de Kant. Y la semana que viene, adelantándoles un poco, vamos a ver a Bergson, ¿no? Que si bien no es propiamente fenomenólogo, va a lanzar en Materia y Memoria una propuesta de interpretación de la experiencia que va a recordar sin duda a Husserl, a Heidegger, a todos estos personajes, ¿no? Y con unas consecuencias muy interesantes, ¿no? Bergson, mucho del pensamiento de Bergson parece que quedó ahí resguardado para un impacto tardío, ¿no? No generó escuela en su momento, pero bueno, sin duda el siglo XX tardío y el XXI, pues sí ha sido un renacimiento de la lectura de Bergson, ¿no? Y pues un poco en esa línea vamos a revisitar la semana que viene Materia y Memoria, ¿no? Pero ahora nos ocupan los clásicos, obligados de la facultad, que son las meditaciones metafísicas y la crítica de la razón pura, ¿no? Puedo intentar leerlos una vez más con otros ojos, ¿no? Revisitemos estas obras
que son hitos obligados en la formación de cualquier filósofa o filósofo en la actualidad, intentemos verlas con otros ojos, ¿no? Empezando brevemente por Descartes, ¿no? Por las meditaciones metafísicas, ¿no? Entre 1920 y 1930, Husserl va a darle otro giro de tuerca a su pensamiento, a su propuesta fenomenológica, ¿no? Y va a ser el famoso salto a la llamada fenomenología trascendental y eventualmente a la fenomenología genética. Esos conceptos pueden parecer complejos, pero este giro va a estar motivado por su lectura de Descartes, ¿no? Va Husserl entre 1920 y 1930 a enfrentarse, a tener tres grandes enfrentamientos con las meditaciones metafísicas de Descartes, y a la luz de estas meditaciones va a encontrar un cierto parangón entre Descartes, entre las meditaciones de Descartes y su propuesta fenomenológica, y eventualmente al intentar componer la plana de Descartes, va a intentar aclararse él mismo qué es la fenomenología, ¿no? Pensemos brevemente históricamente por qué este momento es tan importante. Estamos hablando de un lapso, insisto, de 1920 a 1930 más o menos, que va a estar marcado por tres obras, aunque la más importante o la más conocida no va a aparecer sino póstumamente en los años 50, que es Meditaciones Cartesianas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí las conferencias de Londres de 1922, que sería el primer intento de esta confrontación con Descartes. Años después, la famosa conferencia en la Sorbona, las conferencias de París, que son importantes porque además, bueno, conferencia de París y eventualmente, a la luz de esta confrontación, el intento de convertirla en un libro, que no aparece sino, no sé cuál sea hasta póstumamente, que es Meditaciones Cartesianas, ¿no? Esta confrontación es interesante porque se da justo en los últimos años de docencia de Husserl, ¿no? Husserl se va a retirar de su cátedra en la Universidad de Friburgo en 1928. Además, en esta época, Husserl va a ver, va, digamos, a saltar al estatus de celebridad filosófica, digamos, claramente, con estas giras por Londres, por París, y va a empezar a tocar a otros autores, ¿no? ¿Quiénes van a estar también mediados por esta época de Husserl? Muy interesante. Primero que nada, Heidegger. Va a ser en esta época en que Heidegger va a dejar de ser, va a ser ayudante de Husserl. Incluso algunas obras van a ser editadas por Heidegger. Va a pasar a su puesto en la Universidad de Marburgo y antes de la conferencia de París, Heidegger va a sustituir a Husserl en la cátedra de fenomenología de Friburgo. Entonces, gracias a la publicación de Ser y Tiempo, a la primera parte de Ser y Tiempo. Entonces, es una época decisiva, ¿no? Eh, 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 en el encuentro, en el diálogo, incluso personal entre estos dos autores. Además de que, tristemente, eh, 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 para 1930, Heidegger y Husserl van a romper relaciones, al parecer por motivos personales, ¿no? Siempre hay especulación de por qué se pelean, pero en algunos textos Heidegger confiesa que se pelean por una cuestión familiar. Creo que se fueron de vacaciones juntos, se pelearon ahí y de ahí rompieron relaciones personales, ¿no? Además de que, pues, obviamente, a Husserl no le hace gracia muchas gracias el impacto de Ser y Tiempo, ¿no? Y otros autores a los que va a tocar por estas conferencias va a ser estas conferencias van a servir como la presentación del pensamiento de Husserl o de la fenomenología al público francés. Y sabemos que la fenomenología va a generar muchas olas en Francia, ¿no? Este curso va a estar mediado por un montón de franceses, ¿no? Y particularmente la conferencia de París va a ser importante porque uno de los asistentes va a ser Sartre, ¿no? Sartre asiste a la conferencia de París y también va a influir a Simone de Beauvoir, a Merleau-Ponty, y un poco va a empezar a delinear la línea francesa de la fenomenología a partir de este encuentro con el Husserl de 1929 en las conferencias de París, ¿no? En fin, entonces el punto es, en pocas palabras, en esta época decisiva del pensamiento de Husserl, Husserl va a intentar entenderse a sí mismo a la luz de una confrontación con meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no?
tiene tres presentaciones esta confrontación, que son Conferencia de Londres, Conferencia de París y Meditaciones Cartesianas, ¿no? Pero van a tocar algunos de los mismos sitios, ¿no? Más que entrar de lleno, quiero como presentarles estos hitos y a la luz de las meditaciones, ¿no? Primero que nada, ¿no? ¿Por qué Husserl se interesa en las meditaciones metafísicas, ¿no? Husserl va a identificarse primero que nada, ¿no? Va a identificar la motivación de Descartes con la motivación de la filosofía, ¿no? Eh, 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 la filosofía, ¿no? Si ha de ser tal, ¿no? Va a reivindicar su campo, ¿no? Contra las ciencias especializadas en buscar el fundamento, ¿no? Volver a este proyecto de la filosofía primera, ¿no? Que la filosofía es la pregunta por el fundamento, por lo claro y distinto, la certeza apodíctica, etcétera, ¿no? A Husserl le gusta esta agenda. Esta es la agenda que Husserl quiere también, ¿no? Ambos ven a la filosofía, en el caso de Husserl, la fenomenología, la filosofía como fenomenología, como un proyecto de fundamentación de todo el demás conocimiento, ¿no? Como la pregunta fundamental, digamos, ¿no? Como la filosofía primera, ¿no? Y además, Husserl se va a sentir atraído por la técnica empleada por Descartes, ¿no? Recuerdan ustedes, ¿no? Descartes dice una vez en la vida, todos tenemos que poner en duda lo que hemos dado por hecho, ¿no? Entonces dice Husserl, no solamente va en dirección correcta, ¿no? Sino además el método se espejea con la fenomenología en esta romper con la percepción cotidiana, con la posición natural, diría él, y practicar una duda metodológica, ¿no? Una duda metodológica que pretende suspender o no depender de nada que no tenga certeza apodíctica, ¿no? De nada que no se sepa claro y distinto, ¿no? Dice, esta duda cartesiana no es otra cosa sino lo que nosotros llamamos, o sea, Husserl y sus seguidores llaman reducción fenomenológica, ¿no? Esto es nuestro método para buscar certeza apodíctica, para buscar verdades absolutas, supone, ¿no? Suspender nuestra creencia en cosas que no podamos probar de esta forma, con cosas que no podamos probar necesariamente, ¿no? Y no negarlas, sino solamente ponerlas entre paréntesis, dice él muchas veces, suspenderlas, retirarlas, hacer como si no estuvieran y enfocarnos en lo que sí tenemos certeza, ¿no? Y este paréntesis, este poner entre paréntesis, lo que no es cierto de por sí, ¿no? Lo que para Descartes es la duda metódica, lo que para Husserl es la reducción fenomenológica, tiene el mismo resultado en ambos, casos, ¿no? ¿Qué cae bajo el golpe de la reducción fenomenológica, ¿no? Dice Husserl, tanto a Descartes como a la fenomenología se le abren dos dimensiones, un mundo trascendente y un mundo trascendental, ¿no? Una dimensión trascendente de la experiencia, una dimensión trascendente y una dimensión trascendental. ¿Qué cae por el golpe de la reducción fenomenológica o de la duda? El mundo trascendente. ¿Dónde nos deja la primera meditación? En la duda del mundo exterior. No podemos afirmar nada sobre lo que sea más allá de nuestros estados mentales, ¿no? Entonces, es lo que cae, ¿no? Husserl y Descartes coinciden hasta aquí en que el camino, lo que la filosofía debe encontrar son certezas fundamentales. Para llegar a certezas fundamentales hay que suspender o poner entre paréntesis todo lo que no nos dé estas certezas, todo conocimiento dudoso que tengamos, ¿no? Este ejercicio de duda metódica es lo que la fenomenología llama reducción fenomenológica. Había un parangón, ¿no? Y la conclusión es la misma. ¿De qué no hay certeza? De la existencia del mundo trascendente, ¿no? Dice, no hay evidencia, la evidencia del mundo trascendente no es apodíctica. O sea, no tenemos ninguna certeza de que haya algo más allá de lo que se nos aparece. De que exista la mesa, de que exista la silla, de que exista el árbol afuera, independientemente de cómo lo percibo. No hay certeza apodíctica alguna de esto, ¿no? Y por eso lo que procede es dudar de esta creencia. ¿Cómo saber que no estamos dormidos?
o que un genio no opera contra nuestras percepciones, ¿no? Haciéndonos creer que hay un árbol ahí, cuando de hecho no hay nada, hacernos creer que estamos en el salón, cuando de hecho estamos en cama, dirá Descartes, y Husserl va a caminar en el sentido, ¿no? ¿Qué queda después de la reducción fenomenológica? Una vez que filtramos todo, eh, 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 toda creencia de la que no tengamos certeza, una vez que practicamos la reducción fenomenológica, ¿no? ¿Qué queda? Dice, el mundo trascendente desaparece, cae. No hay certeza del mundo trascendente. Pero se abre una nueva dimensión para el conocimiento necesario, ¿no? Una dimensión incuestionable, dice en Conferencia de Londres. ¡Oh, sorpresa! Descubrir que aun cuando dude de todo el mundo, no puedo dudar de a mí a quien se me aparece el mundo. ¡Oh, sorpresa! Que aun cuando el mundo trascendente no fuera el caso, la dimensión trascendental del mundo es incuestionable. ¡Oh, sorpresa! Que aun cuando el genio me engaña a mí, y si yo dudo, pienso, y si pienso, existo. Famosa conclusión de Descartes. Hasta aquí Husserl dice, Descartes tiene razón. Descartes tiene razón, esa es la conclusión. Que aun cuando dudemos del mundo trascendente, aun cuando reconozcamos que no hay certezas apodícticas en un trascendente y con ello suspendamos la creencia en ese mundo, el mundo trascendental, esto es, el yo al que se le aparece el mundo, queda incuestionable. Entonces, ¿no? La fenomenología o la filosofía primera, ¿no? Si algo debe de ser, es egología. Estudio de ese yo trascendental incuestionable. Es lo que se llama en esta época de Husserl fenomenología trascendental. O sea, una fenomenología que va a hacer una descripción de este campo necesario e incuestionable, que es el mundo trascendental o el yo pienso, ¿no? Hasta aquí dices, bueno, pues, ¿qué novedo tiene Husserl si está nada más repitiendo a Descartes, ¿no? Aquí es donde empieza lo interesante, que es, digamos, Husserl le compra a Descartes todo hasta cogito ergo sum. Hasta cogito ergo sum está de acuerdo Husserl en que Descartes lo hizo bien. Necesitamos la filosofía tiene que buscar certezas. Para necesitar certezas necesitamos filtrar todo lo que no tenemos certeza. ¿De qué otra certeza? De nada trascendente. O sea, nada más allá de mi experiencia, ¿no? Y entonces las certezas deberán estar en la dimensión trascendental o en el propio yo pienso, ¿no? Hasta ahí Husserl está completamente de acuerdo y la fenomenología trascendental parecería coincidir pues con la propuesta de Descartes, ¿no? Pero aquí empieza lo interesante, que es que cuando Husserl empieza a decir, bueno, ya Descartes, ¿qué le falló? Y en ese ¿qué le falló a Descartes? Le da forma a su propio proyecto, ¿no? Y yo básicamente localizo, sin entrar en detalles, ¿no? De estos tres textos de los que hemos hablado, en que es esta confrontación, dos grandes temas en que Husserl le va a querer componer la plana a Descartes y que explican lo peculiar de la fenomenología trascendental, ¿no? Punto número uno, o problema número uno, o error número uno de Descartes, según Husserl. Descartes comete un error en la forma en que entiende yo pienso. ¿Por qué? Porque no hay cogito, esto es fundamental, no hay cogito sin cogitatum. No hay pensamiento que no piense algo. ¿Qué es el pensamiento si es nada más pensamiento? ¿De qué es el pensamiento si no es pensamiento de nada? Algo tendrá que estar pensando. Entonces, si hemos de ser consecuentes con esta dependencia fundamental del cogito con el cogitatum, pienso luego existo, siempre está referido a algo que piensa, a algo que está siendo pensado. Por no entrar en detalles conceptuales más, llamemos de entrada a esto mundo. O sea, a pesar de que caiga el mundo trascendente, no nos quedamos atrapados en un solipsismo radical. Porque todo pensar siempre está referido a algo. El pensar no es nada más
decía mi queridísima profesora Maite Muñoz, ¿no? En las caricaturas ilustran el pensar como una burbuja blanca arriba de nuestra cabeza, ¿no? Vacía. No, el pensar nunca es nada más un espacio vacío. El pensar siempre es pensar algo, siempre está direccionado. En términos de fenomenología, en términos de ideas y demás, toda conciencia es conciencia de algo. Toda conciencia tiene un elemento que la trasciende. Está siempre, por más que el mundo trascendente nunca se nos dé con certeza apodíctica, todo acto de conciencia está dirigido hacia allá, hacia el mundo, hacia afuera, ¿no? Entonces dice, primer error de Descartes, suponer que el yo pienso está completamente divorciado de lo pensado. Que pueda haber un acto de pensar que no tenga pensado. Que pueda haber cogito sin cogitatum. Puede haber pensar sin lo pensado. ¿Cómo explicar este error? ¿No? Lo voy a explicar de dos formas. Dice, número uno, dice Husserl, ¿no? Cometemos el error de pensar, por ejemplo, que vemos. Pero dice, nunca vemos. Siempre vemos cosas. Ni siquiera captamos datos, captamos cosas. Vemos árboles, vemos mesas, vemos computadoras, vemos libros. Entonces, este acto de conciencia, el acto de ver, siempre está dirigido a algo, siempre está orientado a algo y siempre tiene un elemento que es más que el acto de conciencia. O sea, hacia dónde está dirigido. Al libro, a la mesa, al árbol, ¿no? Dice, todo acto de conciencia tiene dos componentes. Un componente no ético, que serían los propios actos de conciencia o las formas en que la conciencia se dirige al mundo, en lo que estaría quizás de acuerdo Descartes, ¿no? Pensar, dudar, sentir, recordar, etcétera, ¿no? Pero Descartes no reconoce el segundo componente de todo acto de conciencia. No solamente todo acto de conciencia es un cogito, sino supone un cogitatum, o hacia aquí está dirigido. En términos, todo acto de conciencia tiene una dimensión no ética, o sea, el acto mismo, pero también tiene una dimensión noemática. ¿Qué es la dimensión noemática? El polo al que está referido, ¿no? Si pensamos, ¿no? La conciencia ya no como este espacio, ¿no? Esta burbuja arriba de la cabeza del personaje, ¿no? Sino como un acto de ir al mundo, ¿no? Este acto tiene siempre dos polos, ¿no? Siempre son caballos, lo que más fácil. Tiene dos polos, ¿no? Para que haya un acto de conciencia, tiene que haber este acto de conciencia de ir, pero va hacia algún lado. Y esta direccionalidad, este polo hacia donde se dirige la conciencia, es el cogitatum, o la dimensión noemática de la conciencia, del acto de conciencia, perdón. Entonces, por más que queramos, el yo que piensa nunca puede divorciarse del mundo. Porque si no, ¿qué piensa? El yo que siente nunca puede divorciarse del mundo, porque si no, ¿qué siente? El yo que recuerda nunca puede divorciarse del mundo, porque si no, ¿qué recuerda o qué duda? ¿No? Eso es lo que le falló a Descartes, piensa Husserl. Consecuencia muy interesante. Aun que la reducción fenomenológica suspenda toda creencia sobre el mundo más allá de cómo se nos aparece, el propio aparecer del mundo tiene un polo que no es nuestra propia conciencia. Siempre, ¿no? Un polo que adelanta, regresando a un curso de hace un año, podemos llamar burdamente cosa. Adelante, por favor. Sí, bueno, es que no entendí bien. O sea, el primer error es el pensamiento siempre es pensamiento de algo. Y que el mismo. Más allá o cómo. Es el mismo. Todo pensamiento es pensamiento de algo, ¿no? Todo acto no ético tiene un polo noemático, o sea, hacia dónde está dirigido. Aunque no sepamos nunca o no haya ninguna certeza de la existencia de eso independiente de nuestra conciencia siempre está dirigida a algo.
Aunque eso fuera en realidad solamente estímulos eléctricos de nuestro cerebro flotando en una cubeta, nuestra conciencia seguirá estando dirigida a esa ilusión, ¿no? A esa, o lo que sea, ¿no? El acto de conciencia siempre tiene esta estructura direccional, entonces siempre va a algo. Eso, dice él, le falló a Descartes. Nunca pienso, siempre pienso algo. Y entonces hay una certeza apodíctica de que yo pienso, pero también de que pienso algo. Entonces hay una visión del mundo más allá del yo que tampoco puede cuestionarse, que también es trascendental. Paradójicamente, a cualquiera que conozca Kant eso le pareciera aberrante, ¿no? A esta cosa le llama él, vamos a llamar burdamente cosa, objeto trascendental, le llama Husserl, ¿no? O sea, por más que dudemos, por más que suspendamos cualquier opinión sobre la existencia independiente de las cosas, el pensamiento siempre está dirigido a cosas. Aunque estas cosas de hecho no existieran, o no fueran para nada como se nos aparece, todo acto de conciencia es direccional hacia una cosa. Y este polo al que van los actos de conciencia, este polo de síntesis que reúne los actos de conciencia, es el objeto trascendental, ¿no? Es la dimensión noemática también, ¿no? de esto. Consecuencia interesante de eso. Adelante, por favor. El objeto trascendente y el yo son de la misma sustancia. ¿El objeto trascendente o trascendental? Trascendental, perdón. De la misma. Son parte del acto de conciencia, ¿no? ¿No? Veremos. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Yo pienso, le faltaba una parte. Yo pienso algo. Y de eso también hay certeza apodíctica. Algo pienso. Aunque eso que piense sea imposible saber si existe independientemente de cómo se me aparece, algo pienso. Y más aún, aquí le agregamos otro elemento que, insisto, regresa al curso sobre la cosa de hace un año, ¿no? Esta dimensión noemática o este objeto trascendental juega también un rol de síntesis. ¿De síntesis de qué? De distintos actos de conciencia, ¿no? Es un componente muy interesante del pensamiento de Husserl, ¿no? Que el objeto trascendental es un polo que por más que no sepamos nada de él independiente de la conciencia, sintetiza distintos actos de conciencia míos y de otras conciencias. Por ejemplo, ¿ya vieron que hay una cosa para sostener un cañón y que nunca hay cañón en nuestros salones? ¿Cómo saben a dónde ver? ¿Cómo supieron a dónde asomarse? Que estamos hablando de lo mismo. Si somos justos y suscribimos la reacción fenomenológica, yo no sé nada sobre la existencia independiente que tenga esta pieza de metal, ¿no? Que si de hecho no hubiera cosas en el mundo que siguiera existiendo, no sé nada de eso, ni creo posible hacer una afirmación sobre eso. Pero nuestros actos de conciencia sí se encuentran en un mismo polo. Por eso podemos hablar de las mismas cosas. Porque estos haces de conciencia, ¿no? Chocan en un mismo punto, ¿no? Ayer vi una película, esta película se llama, la de una maestra que sus alumnos aparecen, que es maestra de kinder y un día llegué y todos sus alumnos aparecieron. Esta tema está muy buena, por cierto, muy buena, es como una película perdida de los 80s de terror, muy buena, muy divertida, pero en un momento hacen un juego así, ¿no? En que muchos niños escapan y el papá, para intentar ver dónde están, dibuja las trayectorias, ¿no? Y dice, bueno, ¿y dónde se cruzan todas, no? Algo así pasa con los actos de conciencia, ¿no? Todos vamos al mundo, pero al mundo al que vamos se convierte en un polo en que todos coincidimos, ¿no? Todos hablamos de las mismas cosas, ¿no? Y eso le da cierta realidad trascendental al polo noemático, al polo del objeto trascendental. No sé qué sé independientemente de la conciencia, pero sí sé que todas nuestras conciencias chocan con ese mismo punto, con ese mismo polo, ¿no? Última cosa interesante de esto, otra vez regresando al curso de la cosa.
sabemos, ¿no? Siempre que percibimos algo, una de las peculiaridades es que sabemos que las cosas oponen cierta resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se nos entregan plenamente. O sea, nunca conocemos algo completamente. Siempre hay otra posibilidad de interpretarlo, ¿no? Vemos siempre una cara del mundo, nunca vemos todas, ¿no? Siempre veo el anverso de la hoja, nunca veo el reverso a la vez, ¿no? Siempre tienen las cosas otras caras. Estas otras caras que reconozco, en la medida que reconozco que mi acto no ético no agota la cosa, ¿no? Que reconozco que este acto de conciencia no consume la cosa completamente, sino que solo estoy viendo un cachito, ¿no? Reconozco la posibilidad de otras perspectivas que se encuentren en este mismo polo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este acto de conciencia comparecen otros actos de conciencia posibles, míos y de otros, ¿no? En el hecho de que la cosa nunca está completamente, nunca es exhaustivamente consumida por el acto de conciencia, en el hecho de que siempre sé que solo veo una cara, reconozco la existencia misteriosa de estas otras caras. Y otras caras son la seña de otros actos de conciencia posibles y míos y de otros, ¿no? Ejemplo, ¿no? Otra vez, ejemplo de sí, ¿no? Hay una película que tiene mucho hype, vas a ver, y dices, mira, a mí no me gustó, pero veo por qué a otros sí les gustaría. Yo no tuve esa relación con este polo película, pero reconozco que solo vi una parte y que a lo mejor si la viera en otro mood, me gustaría. O que a lo mejor otra persona que venga desde otra perspectiva sí le va a gustar. Entonces, la película se convierte en un polo de síntesis de muchos actos de conciencia, ¿no? Y este acto de conciencia que yo hago de ver la película se abre a reconocer otros posibles, tanto míos, que a lo mejor si estuviera en otra actitud me gustaría, como quizás de otros. Bueno, a mí no me gustó, pero a ti puede que te guste, ¿no? Y todo esto, ¿no? Del primer error que le encuentra Husserl, cree él, a las meditaciones de Descartes. A saber, que sí cogito ergo sum, pero que pienso que el yo que piensa, ¿no? Entonces hay tanta certeza del yo como de que piensa algo, ¿no? Y eso le falló a Descartes, ¿no? ¿Queda relativamente clara este primer problema? Y estamos también entendiendo, a la luz de esto, la fenomenología trascendental. La novedad de la fenomenología trascendental es esta, ¿no? Que el hacerse a cogito ergo sum es también certeza del cogitatum, ¿no? De que la conciencia es conciencia de algo, del objeto trascendental, todo este rollo lo estamos rescatando, ¿no? Problema número 2, sobremanera interesante, Una cosa que Descartes no termina de aclarar, o que es necesario aclarar al leer las meditaciones cartesianas, es quién es el yo del cogito cartesiano. Dice, obvio, clase de epistemología 1, el yo del que habla Descartes es un yo formal, no, obviamente no es Descartes, ¿no? No es, tiene una función de deíctico a que pueda reemplazarse por Descartes, ¿no? Yo es cualquiera que lea esto, ¿no? Claro, pero Husserl saca una consecuencia muy interesante de esta, y una consecuencia que me parece que muchos de sus alumnos incluso nunca terminaron de entender. Porque es una consecuencia desafiante, y yo creo que digamos que recuerda mucho, digamos, nosotros que venimos, por ejemplo, de la escuela de Kioto, pues un poco nos es más familiar este tipo de ideas, pero veo por qué la fenomenología occidental ortodoxa pues, igual chocaron un poco, ¿no? Dice él, lo que pasa es que el yo trascendental, el yo pienso, el yo de la egología, no es el yo natural, obvio, ¿no? No es Descartes, no es Husserl, ¿no? Pero dice él, aún más, este yo trascendental es
anterior al yo y al tú. Es una forma de conciencia, es la forma de la conciencia anterior a la diferencia yo-tú. Cuando digo que el mundo se le da a la conciencia y describo la forma en que se da el mundo a la conciencia, dirá Husserl a partir de esto, no estoy escribiendo mi conciencia. Estoy escribiendo la conciencia mía, tuya y de cualquier ente al que se le haga manifiesto el mundo. Antes de que esa distinción exista. Una idea, pues, que suena budista. Lo dice Husserl de Meditaciones Cartesianas, ¿no? Una idea que, por cierto, si leemos, por ejemplo, Trascendencia del Ego de Sartre, a Sartre nunca le quedó clara. Claro, el texto es de los 30, apenas estaban esos textos presentándose, pero, digamos, la fenomenología, cuando en un primer momento decimos ego trascendental en la fenomenología trascendental, ese ego no es propiamente un yo en el sentido cotidiano, ¿no? Es un yo que también es tú, ¿no? Por eso cuando digo se da el mundo, reconozco otros actos de conciencia posibles. En el acto de conciencia reconozco otras perspectivas, mías y tuyas. Reconozco que el objeto no se agota y que habrá otras formas de verlo para mí y otras que yo nunca vea, ¿no? Les decía en broma hace un año. En el fondo la filosofía parte de este supuesto, ¿no? Ustedes y nosotros agarramos la crítica de la razón pura y creemos que vamos a ver algo que nadie ha visto en 200 años, ¿no? Creemos que hay algo más en este libro que no se ha agotado todavía, que todavía hay ángulos posibles, ¿no? Eh, eh, este es el segundo problema piensa de Husserl de Descartes, que nunca entendió que la subjetividad trascendental es intersubjetividad. ¿Cómo? Es intersubjetividad. O sea que es una subjetividad previa a la diferencia yo-tú. Entonces, que la subjetividad de la que hablamos aquí, la conciencia dirá, veremos cuando veamos a Nishida, de la que hablamos, no es mi conciencia. La mente no es todavía mi mente, dice Nishida, ¿no? Cuando retraemos al origen de la al origen del acto de conciencia, a la experiencia pura, la experiencia pura no es, dice él, no es mi experiencia, es el puro mundo emergiendo. Luego de ella abstraigo que es mía, pero en un primer momento, por decir, ¿no? Cuando, en el darse de la experiencia mismo, supongamos el rumor, escuchen, yo no pienso, yo oigo el rumor del pasillo, pienso, el rumor del pasillo se da. Y estoy tan convencido que esto no es un acto solipsista que solo le pasa a mi conciencia, que llamo su atención sobre él y se les presenta a ustedes también. Supongo pues que el mundo que se da a la conciencia es un mundo común, ¿no? Entonces diríamos, ¿no? El yo pienso realmente es nosotras y nosotros pensamos, ¿no? O es un yo anterior a cualquier separación entre yo y otro, ¿no? Esta es una idea radical en la fenomenología husserliana y que, bueno, la vida no le dio a Husserl para acá desarrollarla, dirán algunos críticos, a sus alumnos sí, que luego se lo piratearon de las discusiones con él, ¿no? Pero queda esto ahí patente, ¿no? Y por último, ¿no? Una última explicación que queda de esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el yo natural? Dice Husserl, nace de un proceso de reflexión. Cuando yo reflexiono, o sea, regreso el acto de conciencia que proyecto al mundo, lo intento proyectar hacia mí, me encuentro otro objeto del mundo. Y ese objeto del mundo soy yo encarnado, o sea, yo cuerpo, ¿no? Cuando me pregunto quién ve, encuentro mis ojos. Cuando me pregunto quién oye el rumor, encuentro mis oídos.
Y en este acto, y aquí es interesante que influyó mucho a su alumna, de que también espero podamos hablar, Edith Stein, ¿no? La gran, nace, y de este yo trascendental que no es ni yo ni tú, y este acto de reflexión que va a identificar este yo trascendental con un cuerpo particular, a saber, en este caso para mí, el mío, ¿no? Mis oídos, mis ojos, ¿no? Pero también se me presentan otras cosas en el mundo que tienen oídos y que tienen ojos. Y por eso les puedo decir sin temor, escuchan el rumor. Porque en sus cuerpos reconozco otro acontecer de esta conciencia. Otra perspectiva, el darse de la conciencia. ¿No? En sus ojos veo otras perspectivas. En sus oídos reconozco otras perspectivas. A esto le llama Husserl, y luego Edith Stein va a adoptar esta idea, empatía. Decía, le llama Michel Henry pathos con, en leyendo la quinta meditación, le dice pathos con, sentir con, ¿no? Que cuando veo después de esta especulación, de esta reflexión, en que identifico este acto de conciencia con un cuerpo particular, inmediatamente la reconozco como un pathos con, o sea, como un sentir que no nada más me pasa a mí, sino que también atraviesa a otros cuerpos. ¿No? Adelante, por favor. Y, o sea, eso cambiaría. Es que, por ejemplo, una noción de empatía es que tú experimentas lo mismo que otra persona y en ese experimentar te ves a ti mismo. Sí. De hecho, una frase es como no hagas a otro lo que no Claro. quieres que te hagan, ¿no? Pero es que esta visión empática sería como, no sería tanto el reflejarme a mí, sino como el fenómeno como tal, ¿no? Que es que yo estoy sintiendo eso y yo sé que todos están sintiendo esto, ¿no? Y no sería como reflejarme a mí mismo, ¿no? Exactamente. Y diríamos más o menos, todos están sintiendo en esa dirección. Porque otra cosa que reconocemos es que sentimos lo mismo, pero no de la misma forma, ¿no? Que tiene la misma objeto trascendental, en términos de Merleau-Ponty, el mundo, ¿no? Pero que ese mundo, mi mundo y su mundo, no es el mismo. ¿Por qué? Porque es un poliedro de perspectivas. Igual que mi mundo hoy no es el mismo que cuando estoy deprimido, ¿no? Se presenta diferente, ¿no? Volvemos a lo que decíamos en el primer error o el primer problema, ¿no? En el hecho de que el acto de conciencia no agota nunca el objeto trascendental, comparece el otro. ¿Qué? Que siempre hay otras lecturas posibles, que siempre hay otras ópticas posibles, ¿no? Que la cosa nunca está acabada, que la cosa siempre tiene otra posibilidad de presentarse diferente a mi conciencia o a otras conciencias, ¿no? Y que en estos actos compartidos o cuando podemos encontrarnos en un polo neumático, ¿no? Coincide en un polo neumático, por decir una pieza de arte, cualquiera que sea, ¿no? En que puedo decir, ¿y tú qué ves? ¿No? Hay un video de IA genial en que Octavio Paz y no con quién debaten sobre el sentido del video de Edgar se cae, ¿no? O sea, es un video de IA, ¿no? Pero entra, no, Octavio, te equivocas, y esto simboliza al mexicano y su eterna resiliencia, ¿no? O sea, apelamos a esta dimensión en que dices, ¿tú qué ves? ¿Qué te pareció? ¿No? Ese es algo típico que hacemos, ¿no? Vemos una película, vamos con alguien acá, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste? No, pues yo creo que eso, ¿sabes? No, pues yo creo que aquello, no, pues estuvo increíble, no, pues fue una basura, no. Y de pronto dices, mira, sí es cierto. O sea, yo no lo había visto así, pero reconozco que mi vista no agota la película, que hay algo que yo no veo en esa película y que está ahí en otro, o incluso en yo mismo en otro tiempo, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? La verdad es que nunca había entendido tal película, la volví a ver y mira, la verdad es que sí es muy buena. O la verdad es que volví a ver tal película y me desencanté, ¿no? A mí se hacía maravillosa y la verdad es que no es así, ¿no?
eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Los dos, las coincidencias de Husserl con Descartes, ¿no? Van a ser el objetivo, ¿no? La certeza o el fundamento primero de la filosofía primera, ¿no? El método, suspender nuestra afirmación de cualquier cosa de la que no tengo certeza. En este acto cae todo el mundo trascendente, o sea, el mundo más allá de cómo se me aparece, ¿no? Y solo queda el mundo trascendental, que está centrado en un yo. Hasta ahí están de acuerdo los dos. Y luego Husserl va a decir, sí, pero es que Descartes no acabó de entender este yo, su egología, no terminó de entender la cuestión, ¿no? Primero no se dio cuenta que el yo pienso siempre piensa algo. Entonces el yo pienso siempre tiene un mundo, ¿no? Y segundo, no entendió que ese yo que piensa no era necesariamente exclusivamente él, sino era un yo anterior al yo y al tú. Y que solo en un segundo momento se separa en yo y tú. A partir de necesidad de un movimiento de abstracción, ese yo puro, ¿no? Ese yo de experiencia pura, se desloca en yo y tú, ¿no? Pero aún yo y tú comparecen en un plano de unidad a través del cuerpo y la empatía, ¿no? Aún de esta separación reencuentro un punto común en la empatía que presenta el otro cuerpo, ¿no? Veremos, por ejemplo, pues vamos a ver toda una somatología como una subrama de la fenomenología desde Husserl, obviamente en Merleau-Ponty abundantemente, en Michel Henry, todos ellos, va a estar este tema, ¿no? Y aún en una nota que queda ahí, lo debatido hace años, ¿no? Mi querido amigo y colega Uriel Uriel Brito hizo tesis sobre esto, queda aún en Heidegger pendiente esta agenda, ¿no? Heidegger en algunos pasajes habla sobre el cuerpo como un plano de empatía, pero no solo con los humanos. Dice él, cuando entendemos el abrirse mundo, el cuerpo como un símbolo, digamos, en términos de Merleau-Ponty, del abrirse de un mundo. O sea, si en cada cuerpo vemos un mundo, vemos el abrirse de mundo, no habría que conceder lo mismo a cuerpos otros, por ejemplo, a los demás animales. No habría que reconocer en los ojos del perro un abrirse de mundo completamente incomprensible desde la perspectiva del lenguaje. No habría que reconocer en el marchitarse de la planta un abrirse de mundo completamente incomprensible para el lenguaje. Pero dice él, eso supone retrotraer el abrirse de mundo a la dimensión del cuerpo mismo, ¿no? Y poder ver en estos cuerpos otros, ¿no? O sea, habría que entender esto en nuestro propio cuerpo para poder reencontrarlo en el otro cuerpo, ¿no? Poder ver en donde hay ojos, donde hay tiriteo frío, donde hay ojos mundo, donde hay tripas deseo, ¿no? Y entonces, digamos, eso abriría la posibilidad de pensar el abrirse de mundo también más allá del mundo humano, ¿no? Heidegger dice eso en un curso, lo dice en Cuadernos Negros, pero deja como esa agenda así, pendiente, ¿no? Y siempre me ha parecido como un tema bien rico, bien interesante para trabajar en el futuro. En fin, hasta aquí, ¿alguna duda, colegas? ¿Algo quieran agregar sobre Descartes? Sobre esta confrontación Husserl-Descartes. ¿Cómo Husserl intenta rastrear, digamos, las raíces de la fenomenología hasta meditaciones metafísicas? Adelante, por favor. Claro, insisto, es un punto un poco contraintuitivo, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Cuando digo yo pienso, piénsalo así, ¿no? Pensemos el acto de conciencia, ¿no? El haz de la conciencia, el rayo de la conciencia, como le llamaba Husserl, ¿no? El rayo de la conciencia es así, ¿no? Este acto de conciencia, ver, desear, recordar, ¿no? Es un acto que explota hacia el mundo, como diría Sartre. Este ver tiene dos polos. El polo noemático,
¿no? Que sería lo que sea que vemos. A lo que sea lo que está lanzado, ese ver, ese desear, ese recordar. Y tiene otro polo, ¿no? El polo egológico. Si intentamos describir la experiencia, si practicamos el método fenomenológico, intentamos describir la experiencia como se nos da, de forma lo más irreflexiva posible, el más del tiempo, nunca decimos, y esto se estoy pirateando a Sartre lo dice así, nunca digo, ay, yo veo la silla, ay, yo veo el perro, ay, yo deseo un café, ¿no? Digo, ay, el café, ay, el perro, ay, la silla, ¿no? Él daba el ejemplo del camión. Decía, nunca digo, oh, yo estoy perdiendo el camión. Siempre digo, el camión, ¿no? O sea, la conciencia está completamente echada al mundo. Y en el acto de conciencia fundamental no comparece ningún moi, no comparece ningún yo natural. Comparece un yo completamente abstracto, que es lo que él llama ye en la trascendencia del ego, que sería este yo anterior al yo y al tú, ¿no? Por eso cuando digo, ¡ay, el camión! ¿No? Corro yo, pero corren también los que lo están esperando, ¿no? ¡Ay, el camión! Se nos está yendo el camión, ¿no? O sea, una experiencia que no nada más tengo yo. Y él da otro ejemplo de esto, ¿no? Que es el ejemplo al revés, que a lo mejor lo ilustra mejor. Dice Sartre, ¿quién no, después de un exabrupto, después de un acto de conciencia o sea, algún tipo de exabrupto, ¿no? Este estallido al mundo de algún tipo, no dice, ¡ah! ¿Yo hice eso? ¿No? Si este yo estuviera ahí siempre, ¿dónde está el misterio? ¿No? ¿Quién después de romper sus cosas no dice, ¡ah! ¿Yo hice eso? ¿No? Es un poco la explicación, ¿no? Por eso, y claro, por eso es, insisto, y este es un tema que estamos parados al final de la obra en vida de Husserl, ¿no? En que deja esta agenda en que dice, bueno, es que empieza a pensar esta fenomenología trascendental en términos de Descartes, pero dice, bueno, pero el yo trascendental que yo quiero no soy yo, o sea, no es Husserl, ¿no? Es este polo de la conciencia, que soy yo, pero también eres tú, y es cualquier capaz de un acto de conciencia, ¿no? Un poco esa es la explicación. Esto va a quedar más claro, sin duda, con un autor que sí trabajó este problema a fondo, que tuvo una historia muy interesante con Husserl, que es Nishida, ¿no? Les cuento la historia interesante. Nishida Kitaro es un filósofo japonés, publica Indagación del Bien en 1911, que es considerada la primera gran obra de la filosofía japonesa, pero no conoce, él nunca deja Japón, y no o sea, nunca abandona Japón, y no conocía a Husserl, por supuesto, ¿no? Sería más o menos obra contemporánea a ideas, ¿no? A estas obras de Husserl, digamos, intermedias, ¿no? Pero Nishida tiene mucho éxito en Japón. En ese tiempo se funda la Universidad de Kioto y lo ponen a él como el caballo de batalla de la Universidad de Kioto. Y dentro de esto le dan la posibilidad de buscar profesores prometedores en Japón para enlistar en el departamento, y encuentra uno que es Hajime Tanabe. Hajime Tanabe se acaba de graduar de la Universidad Imperial de Tokio y lo invita a dar clases en Kioto. Da un semestre, pero le dice, yo lo que quiero es irme a Alemania. Y Nishida le dice, órale, ve, yo te ayudo a que consigas una beca y te vayas. Yo no voy a ir, pero tú ve. Y cuando Tanabe llega, evento después de una serie de aventuras, termina llegando a Friburgo, llega al último curso de Husserl. Toma el curso de Husserl, y Husserl ve un filósofo japonés. De hecho, hay una conferencia, una conferencia creo que la conferencia de Londres. En una de estas conferencias, estaba bromeando con Rebeca de esto, porque estaba preparándola. Ahorita les doy el dato al final de clase, porque tengo aquí los libros. Estaba la lista de asistentes a la conferencia y firmaba un tal japonés Hajime Tanabe. Tanabe estuvo en la conferencia. En la conferencia, Husserl le llama la atención y empieza a hablar con él y lo invita a su casa. Y a la casa se entrevistan Heidegger, Husserl y Tanabe. Y le dice Tanabe le dice, Husserl le pregunta a Tanabe, ¿tú conoces a Nishida? He oído de un filósofo japonés que está haciendo algo muy parecido a lo que yo hago.
Y Tadano le dice, no solo lo conozco, es mi profesor y él me mandó aquí. Y otro le dice, órale, pues, mira, te voy a dar mi trabajo y te lo llevas a Japón y se los presentas y la fenología va a continuar allá, digamos, vamos a hacer una sucursal de Friburgo de Kioto, ¿no? Ahora, una cosa que caracterizó siempre al viejo Tanabe era que era muy rebelde, ¿no? Entonces no lo hizo y en cambio se hizo amigo de Heidegger y luego fueron amigos hasta los 50 por lo menos, ¿no? Eh, eh, pero es interesante, digamos, que el quien sí trabajó mucho eso y lo pensó muy a detalle fue Nishida. Nishida sí, vamos a ver que esta expresión, esta explicación, esta retrotracción sobre la experiencia, ¿no? En que dice, lo que hay que hacer es volver al núcleo unitario de la experiencia pura, y esa experiencia no tiene yo, ¿no? Lo explica él con una construcción muy interesante. Dice, el japonés tiene voz activa, una voz de la gente, voz pasiva, la voz del paciente, pero tiene una tercera voz que algunas lenguas reconocen que es la voz media, ¿no? Dice, la conciencia, si la pensáramos, esta es una explicación que da unos alumnos mucho tiempo después, la conciencia nishidiana, si la pensáramos en sentido lingüístico, sería la voz media. Ni un agente la provoca, ni un paciente la recibe, simplemente pasa. Dice él, no oigo la campana, no es que la campana sea oída por mí. No lo puedo decir en español porque no tenemos voz media, pero sería algo así como, suena la campana y yo, o sea, ¿saben? Como este pasar puro de la cosa, ¿no? Y así intenta explicar esta retrotracción, ¿no? No entiendo a qué se refiere con voz media. Es una forma lingüística que existe entre la voz activa y la voz pasiva. En japonés y otras lenguas lo tienen también. Por ejemplo, el griego. Les voy a dar una nota curiosa. Este es un texto que estoy ahorita trabajando. La palabra Feinstein, de donde viene fenómeno, no está en voz pasiva ni en voz activa. Está en voz media. O sea, ni yo hago patente, ni el ente se muestra. Sino el mostrarse abre al ente y al sujeto. Diría Michel Henry adelantándonos en el curso. La subjetividad y la objetividad están en el mostrarse, porque de ahí se despliegan el sujeto y el objeto. Pero el mostrarse mismo es subjetivo-objetivo, porque son los planos donde se hace objeto el objeto y sujeto el sujeto. Pero es un plano previo del puro darse, ¿no? Y luego se da para mí y se da algo. Pero lo primero que pasa sería el hacerse manifiesto, ¿no? Nos adelantamos un poco. Pero bueno, ¿algo más, colegas, hasta aquí? Preguntas, comentarios, adelante, por favor. Este yo puro, anterior al yo, no podría ser desde el cuerpo, porque estaba acordando de. No sé si puedo leer un Claro, adelante, adelante. De Así habla Zaratustra de Nietzsche, que hay un capítulo que se llama De los especiadores del cuerpo. Y bueno, ahí este pedacito. Creo que sí. Dices yo y estás orgulloso de esta palabra. Pero esa cosa aún más grande en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Instrumentos y juguetes son el sentido y el espíritu. Tras ellos se encuentra todavía el sí mismo. El sí mismo busca también con los ojos de los sentidos. Escucha también con los oídos del espíritu. En sí mismo escucha siempre y busca siempre. Compara, subyuga, conquista, destruye. De sí mismo domina, y es el dominador también del yo. Muy, muy buena referencia. Esto, ¿sabes? Lo vamos a encontrar, y digo, ahorita que estoy preparando esa clase, justo es la gran tesis que trabaja Merleau-Ponty, ¿no? Es el eje de fenomenología de la percepción, es eso, ¿no? Cuerpo y existencia. El cuerpo es símbolo de la existencia y la existencia es símbolo del cuerpo, pero son lo mismo, ¿no? O sea, dice, pero claro, él dice, el cuerpo no es un aparato fisiológico de órganos, ¿no? El cuerpo, dice él, es una atmósfera, ¿no? Que está siempre orientada hacia el mundo, bueno. En fin, vamos a ver cuando lleguemos a Merleau-Ponty, pero
Yo creo que en el caso de Husserl, este yo puro sería anterior incluso al cuerpo. O sea, el cuerpo se reconoce a partir de la especulación, ¿no? O sea, cuando el haz de conciencia rebota, lo que encuentra no es yo puro, encuentra cuerpo, ¿no? Cuando la conciencia se vuelca hacia sí, reconoce cuerpo, ¿no? Claro, insisto, ya que veamos a Merleau-Ponty, él tiene más complejidad, ¿no? Va a pensar el cuerpo eh, 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 como una dimensión de sentido incluso previa a la reflexión, ¿no? Pero justo yo creo que el argumento funciona si lo pensamos como polo de experiencia nada más, ¿no? Porque si no, pues es más complejo entender cómo ese yo fuera tú también, ¿no? De alguna forma el cuerpo sí individua, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero buena observación porque sí eso va a aparecer adelante, ¿no? O sea, ellos sí van a avanzar sobre este yo cuerpo y claro, tiene sentido que la fenomenología se vuelque sobre la experiencia del cuerpo, la somatología le llamaba Husserl, ¿no? El estudio del cuerpo vivido, ¿no? No del cadáver, sino del cuerpo vital, del cuerpo vivo, ¿no? ¿Algo más, colegas? ¿Algo más? ¿Hasta aquí, por favor? Bueno, no, hace ratito dijo que los alumnos de Husserl toman, o bueno, tienen ideas muy parecidas. Y me sonó mucho lo de empatía de Husserl con, no me acuerdo exactamente cuál, pero es del veto de Heidegger, que dice que todo el mundo son conexiones. No sé si de aquí venga precisamente esto, porque como que resuena mucho. Hay una conexión importante. ¿Te acuerdas hace un año que vimos el concepto de cosa, que hablamos de esto de la cuaternidad? ¿Qué es tierra sino los sentidos no hechos posibles de la cosa? Lo que siempre se reserva, ¿no? Que hay algo en la cosa que nunca se deja abrir, nunca se hace patente, ¿no? Y la cosa es lo que se abre, el sentido vigente que hace mundo, pero también el sentido no vigente que queda como siempre posible, ¿no? Yo creo, y digamos, si entrar en estas, un poco decía en broma, ¿no? Lo del pirateo, pero lo que pasa con el pensamiento de Husserl, ¿no? Y yo que no tiene demasiado, quien me conoce de tiempo sabe que mi formación es en Heidegger y en la Escuela de Kyoto, ¿no? Y que fue hace un año que empecé a estudiar Husserl y que he intentado, digamos, diversificarme un poco en fenomenología, ¿no? Eh, Husserl es del ejemplo de gente que pensaba más rápido de lo que podía escribir, ¿no? Entonces, el problema de Husserl y del pensamiento de Husserl es que mucha de su obra está escrita en taquigrafía. Entonces, vamos corriendo atrás de él. O sea, mucha de su obra ya estaba ahí, ya la estaba trabajando, pero no se conoció en su momento. Y ahora que la leemos, por ejemplo, la Conferencia de Londres, Ideas 2, todos estos textos, Ideas 3, dice, claro, pues esto escribió, por eso escribió Heidegger sobre esto. Porque era lo que estaba platicando con Husserl. Era seguramente lo que estaba en la sobremesa. De lo que sea que habló con Tanabe, seguro fue de estos temas. Solo que cualquier autor contemporáneo no lo habría sabido, porque esos textos estaban todavía en taquigrafía y apenas ahora se empiezan a ir publicando, ¿no? Menciones cartesianas creo que aparecen en los 50, ¿no? O sea, bastante después de la muerte de Husserl e incluso un poco, ¿sabes? Lo que hemos hablado antes con la obra de Heidegger, ¿no? Mi queridísimo profesor Alberto Constante, ¿no? Hizo un libro muy divertido, pero bastante amargado, bastante amargo el libro, ¿no? De una crítica a Gauss, ¿no? Sobre la lectura, la recepción de Heidegger en México se llama, algo así, ¿no? Y me gustó mucho, es una buena historia sobre cómo llega Heidegger a México, las primeras traducciones, los primeros cursos, los autores que llegan de España, los intentos de lecturas mexicanas, los autores que se van a con Heidegger, o sea, toda esta recepción, ¿no? Y él siempre se la pasa diciendo, no, es que pues, no entendía nada, ¿no? Básicamente Gauss no entendía nada, nunca entendió a Heidegger, ¿no? Y tiene algo de razón, pero yo creo que también, o sea, es injusto juzgar una lectura, por ejemplo, a mí me gustaba mucho una anécdota que el libro recupera sobre Samuel Ramos, ¿no? Samuel Ramos tradujo De la esencia de la verdad, que fue la primera traducción de Heidegger al español. Traduce De la esencia de la verdad y decía, esta la contaba esta Sonia, decía que en una nota de esa traducción original, Gauss dice, bueno, o sea, el trabajo del libro sobre el tema de lo verdadero, la verdad es fundamental.
Dice, ahora, el tema de la no verdad, quién sabe qué sea, ¿no? Dice, bueno, claro, o sea, si tú tuvieras que entender a Heidegger a la luz de un artículo de 10 páginas, pues ni idea de qué habla el viejo, ¿no? Claro, hoy en día sí tenemos aportes a la filosofía, todos los póstumos, los cursos, ¿no? Pues sí tenemos otro Heidegger, ¿no? Tenemos otra lectura de Heidegger. Pero si volviéramos al Heidegger de Gauss, al Heidegger de Ortega y Gasset, al Heidegger de, en paz descanse, nuestro querido profesor Gianni Bátimo, ¿no? Pues era un Heidegger sesgado, ¿no? Porque nada más no conocían lo que hoy conocemos, ¿no? Su obra no está acabada todavía, entonces no conoce. ¿Y qué decir ahora, no? Ahora, a mí me encanta hablar con mi querido profesor, se lo recomiendo ampliamente como profesor a mi queridísimo amigo Pavel, ¿no? Ahora Pavel es el Pavel ahora yo creo que tengo mucha chance de conocerlo, ahora es el Pavel de Cuadernos Negros, ¿no? O sea, ya tiene todo ese bagaje que no existía, no era accesible hasta 2014, ¿no? Entonces, pues son, digamos, es interesantes autores que nos van entregando como por etapas, ¿no? Que todavía estamos en lecturas inconclusas, ¿no? Y también, pues, que la historia de su recepción, que también es la historia de su disponibilidad, va marcando la historia de su recepción, ¿no? Y que son muchos, ¿no? O sea, yo bromeo mucho con Heidegger, ¿no? Cada grupo de investigación tiene su propio Heidegger, ¿no? Y a veces es interesante ver los expertos en ser y tiempo, ¿no? Son ser y tiempo a muerte, se lo saben de memoria y es eso, ¿no? Y según la época en que llegaron, es el tipo de filósofo que hacen, ¿no? O sea, contrastemos a gente como Gauss con Bátimo y los heideggerianos de izquierda, ¿no? Y el comunismo hermenéutico y Glauca y todo este rollo y que hasta me invitan a mí a hablar de anarquismo, ¿no? O sea, gente freak, ¿no? Contra los conservadores de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque unos se formaron leyendo Ser y Tiempo y otros se formaron leyendo conferencias de artículos, ¿no? Bátimo fue a esas conferencias, pues obviamente va a llevar esa lectura a Italia y va a crear una escuela de otro Heidegger totalmente diferente, ¿no? Otra lectura, otros motivos, ¿no? Y lo mismo con Rebeca aquí, ¿no? O sea, Rebeca Maldonado vino a México, no vino porque dice México, ¿no? Está aquí, sentó en México, otra escuela de interpretación. Y luego nuestros pobres colegas se van a otros países y dicen, ¿qué estás leyendo tú? No, pues aporta la filosofía, oye, ¿y eso por qué? Ah, pues porque Rebeca es lo que da en su clase. Oye, pues que en el mundo ya, o sea, nadie ha trabajado eso. Decía, contaba esa anécdota Pavel, ¿no? Pavel se doctoró en el Instituto Husser, en Friburgo, ¿no? Y cuando iba al seminario, le decían, oye, o sea, estaba ¿quién está? No, ¿quién fue el editor de Aportes? Pero estaba. Y le dice, oye, ¿y tú por qué ves? O sea, eso no salió. No, pues es que hay una maestra en México que estuvo dando esto y nos creó todo un equipo de investigación que hacemos eso. Le dijo, no, manches, yo traduje ese libro y nadie, o sea, ni yo hablo de él, o sea, cayó en el olvido. Yo lo edité y nadie peló esto en Alemania. ¿Por qué lo pelaron en México? ¿Quién sabe? Pero en México nos hizo sentido y leímos ese. Y nuestro Heidegger es ese, ¿no? Con otra anécdota, perdón, ya me pegué mucho con anécdotas. Hace muchos años, en 2012, 13, vino mi queridísimo profesor John Maraldo a México. Esta escuela de Kioto y trajo algo sobre la escuela de Kioto. Y de pronto presentó y llegó y todo el mundo sabía, ¿no? O sea, como que todos conocíamos la discusión. Y era, no des eso. Danos, a ver, pero explícanos mejor estas cosas. Esto básico ya lo entendemos. Y de pronto le dijo a Rebeca, oye, tus alumnos, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué hablan de estas cosas? Y dijo, no, es que mira, nosotros leemos todos los jueves, Escuela de Kioto, y todos los martes, aportes a la filosofía de Heidegger. Y él dijo, no manches, yo no sabía de ese texto. Y él se doctoró en Friburgo y no conocía el texto. Al año o a los 2 años le dijo Maraldo, Rebeca, quiero volver a ir a México. Invítame para llevar. Acabo de leer aportes de tapa a tapa y quiero discutirlo con ustedes, porque ustedes son los únicos que saben de esto. Y vino y lo discutimos de tapa a tapa, ¿no? O sea, porque se encontró con una lectura que no hay en otro lado, o sea, que no había en esa escuela de interpretación, estaba aquí en la UNAM, nada más, ¿no? Entonces se da como con Husserl pasa algo parecido, ¿no? O sea, ¿en qué época lo conociste? Y desde qué perspectiva, o sea, si fue en sus conferencias, en sus libros o platicando con él, esa que tenías acceso, y entonces, pues, ¿cómo influyó tu pensamiento? ¿No? Heidegger está muy mediado en su época temprana
por Ideas 3, por un poco Meditaciones cartesianas, que no eran públicos, pero seguramente estaban ya en el horno, ¿no? Entonces ya Heidegger los dio discusiones y dijo, claro, yo le voy a seguir por ahí, ¿no? Igual Merleau-Ponty con la fenomenología genética, ¿no? Con la somatología, ¿no? Sartre con la trascendencia del ego va a constar a problemas que a lo mejor si hubiera conocido más a detalle meditaciones cartesianas no están tales como el problema del yo. En fin, ¿no? O sea, está como estas múltiples acercamientos. Perdón, regarme tanto. ¿Algo más, colegas? Ok, ya que tenemos el tiempo encima y me quedan poca voz, ¿no? Intentemos, ¿no? Intenté yo, ¿no? Hacer un poco lo que intentó Husserl con este regreso a Descartes. Vamos a intentarlo con un regreso a Kant, ¿no? Vamos a intentar releer la crítica de la razón pura, o algunos citos, digo, lo poco que se puede en un ratito de clase, ¿no? De la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Con qué habla la crítica de la razón pura, no? Les contaba esta anécdota de la gran revolución de la interpretación que hizo Rebeca de la crítica de la razón pura, que se limitó a decir, oigan, ¿por qué no leen todo el libro, no? ¿Por qué nada más leen introducción, no? Habría que leer todo lo demás para entender qué quería hacer Kant, ¿no? Siguiendo este giro revolucionario, hay que partir del prólogo, ¿no? Y en el prólogo, Kant plantea un tema olvidado por la interpretación canónica, ¿no? Y es que por más que Kant pareciera ser el pensador más racional que nos puede uno imaginar, el móvil kantiano es un móvil pulsional. Kant mismo lo dice. ¿Cuál es el problema de la razón? Que desea algo que no puede tener. Que desea ir más allá de los límites de la experiencia. La metafísica no está movida por un impulso, por un programa racional, sino por un impulso, por una pulsión. Detrás de la aventura de la metafísica está una pulsión a lo absoluto. Un deseo de lo más grande. Dice en algunas partes, ¿no? El problema de la subjetividad es que padece de hibris. La subjetividad es como Ícaro, quiere ir al sol, aunque se queme, ¿no? Ese es el problema de la crítica de la razón pura. Y es con lo que abre, ¿no? Deseamos las grandes verdades, deseamos Dios, la libertad, el orden del mundo. ¿Qué nos importa unos teoremas de matemáticas? Queremos lo más grande, ¿no? Esta hibris es una hibris que ya había reconocido Aristóteles, ¿no? Que ya había reconocido Bruno, que ya había reconocido Erasmo, ¿no? El filósofo es un loco, el filósofo es un furioso, ¿no? El filósofo desea lanzarse al sol y quemar sus alas, ¿no? Ese es el problema de la crítica de la razón pura, ¿no? Y les digo, esa es la crítica de la razón pura que no se suele tomar en cuenta. La crítica de la razón pura pulsional, ¿no? Y más aún, esta pulsión irracional acompaña a Kant hasta el final. Aun cuando, ya saben el spoiler del final de la crítica de la razón pura, aun cuando reconoce que este tipo de conocimientos es de principio imposibles, no se apaga un segundo el deseo de tenerlos, ¿no? Aun cuando se reconoce que la razón no puede aventurarse más allá de los límites de la experiencia posible, eso es exacto lo que quiere hacer, ¿no? Prueba de ello es que no duró 3 años este libro hasta que lo empezaron a contestar, ¿no? La razón no acepta esa restricción. No aceptó quedarse en la isla del entendimiento, ¿no? Y por eso vino Fichte, por eso vino Shelley, por eso vino Schopenhauer, ¿no? Porque esto límite no se podía aceptar, ¿no? Entonces decía, ¿no? Está este choque entre las posibilidades del entendimiento y los deseos de la razón, ¿no? Y frente a este choque, Kant dice, bueno, vamos a ver si hay algún camino para acceder a lo más grande. Y ese camino tendría que ser un conocimiento de lo incondicionado, es un conocimiento que pueda ir más allá de toda experiencia posible, ¿no?
eh, 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 y para eso, la crítica de la razón pura. Vamos a ver cómo funciona la razón, cómo se hace conocimiento y veamos si hay alguna posibilidad de hacer conocimiento incondicionado, conocimiento de lo incondicionado, lo que está más allá de los límites de la experiencia posible, ¿no? Empieza su análisis, ¿no? Abre la estética trascendental, ¿no? La conexión entre el conocimiento y el objeto, el Gegenstand, dice en alemán, o sea, entre el conocimiento y lo que tiene enfrente, literalmente, Gegenstand, lo puesto enfrente, lo que tiene ahí delante, se llama intuición, ¿no? Aquí algo curioso, ¿no? La palabra que usa para intuición es Anschauung, ¿no? Anschauung, curiosamente, intuición, intuitio en latín, ¿no? Es literalmente intuir, meter. Mientras que el prefijo an de Anschauung supone ver a. O sea, curiosamente en la traducción implicamos un movimiento contrario. Intuir, meter, anschauen, proyectar. ¿No? Por ejemplo, el prefijo an te utiliza para gritarle a alguien, ¿no? Ir hacia, mientras que intuir es meter, ¿no? O al menos tiene esta posible acepción el prefijo de intuir, ¿no? Entonces, para que el conocimiento pueda conectarse con lo que tiene delante, tiene que ir hacia ello, ¿no? Podríamos refrasear las primeras líneas de la de la crítica de la razón, de la estética central, ¿no? Y dice, y la forma en que el objeto, el Gegenstand, lo puesto enfrente, se da, o sea, Gegenben está enfrente, la forma en que lo puesto enfrente se nos pone enfrente, dice él, se llama sensibilidad. Y la sensibilidad, ¿no? Tiene que ver con, o la sensibilidad opera a través de la intuición, ¿no? Aquí intuición traduce, no es muy importante esta traducción porque si bien no es exactamente, digamos, me pareció, o sea, la traducción me pareció no requerir demasiado, no, estética trascendental, aquí está, ¿no? Dice, bueno, no es aquí relevante, ¿no? Dice, entonces, la forma en que se da lo que está enfrente es como sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad sumada al entendimiento que ordena esta sensibilidad da como resultado el conocimiento, ¿no? Grosso modo, ¿no? El problema, ¿no? Veremos. Una vez que sabes, es como ver el club de la pelea otra vez, ¿no? Una vez que sabes el final, todo el tiempo ves pistas de cuál va a ser, o sea, todo el tiempo ves a Brad Pitt, ¿no? Igual aquí, ¿no? Dice, bueno, pero el problema es que entonces, ¿no? Parece que todo pensar depende directa o indirectamente de la sensibilidad, ¿no? Página 2, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, pues ya no es posible conocimiento incondicionado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Llamemos fenómeno, dice él, al efecto que tiene el objeto en la sensibilidad, o sea, el efecto que tiene lo puesto enfrente en nosotros, ¿no? Lo que tenemos enfrente en nosotros, ¿no? Es el fenómeno, cómo nos afecta lo que está delante de nosotros, ¿no?
Aquí fenómeno no se traduce exactamente, traduce Erscheinung, pero el campo semántico entra, ¿no? El fenómeno, ¿no? Todo fenómeno, ¿no? Nos afecta con una doble naturaleza, ¿no? Con su materia, ¿no? Que es una intuición sensible, misteriosa, que Kant nunca termina de fijarse en ella, y con y además, ¿no? Al captarla, ¿no? El entendimiento ordena a esta materia, ¿no? Para convertirla en conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que agrega el pensar a las intuiciones? Volviéndolas fenómenos o haciéndolas patentes, ¿no? Orden, ¿no? Típico tema de la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Qué es lo que hace la subjetividad? En la famosa sentencia, todo conocimiento proviene de la experiencia, pero no todo él proviene de la experiencia. ¿Qué es eso extra que agregamos a la experiencia o que agregamos a la intuición sensible? Orden, ¿no? Lo que hace es ordenar estas intuiciones sensibles y darles unidad, ¿no? Este tema es importante tenerlo presente y también por eso quise señalarlo, porque aquí va Kant a adoptar esta posición de que la función de la subjetividad es la síntesis, y curiosamente se va a hacer uno de los grandes caballos de batalla de Merleau-Ponty contra Deleuze, ¿no? Dice, el error de Kant es pensar que la subjetividad sintetiza las intuiciones cuando el mundo siempre se nos da sintetizado. El mundo ya es una unidad. Usa un ejemplo genial que se adelanta, ¿no? Dice él, si la percepción en verdad fuera datos, ¿qué hay atrás de mí? Asumiría que solamente hay negro, pero nunca es así. Por más que yo no vea atrás, estoy convencido que algo hay. En este caso sé que el pizarrón, ¿no? En la pared, ¿no? Hay algo detrás de mí. Eso quiere decir, dice Merleau-Ponty, que no se nos da la percepción datos sin más. Se nos da el mundo en un sentido de totalidad, ¿no? Se nos dan esto que veo como parte de un todo. Ese todo se llama mundo, ¿no? A la percepción no se nos dan datos, dice él, se nos da mundo. Ni siquiera como diría Husserl. Husserl la cosa decía, no se nos dan datos, se nos dan cosas. Dice, sí, Merleau-Ponty le agrega, se nos da mundo, y el mundo está todo reunido ya, ¿no? Cuando yo veo un fragmento, cuando veo un edificio, pues este ejemplo, ¿no? Aquí alcanzo a ver este edificio de derecho, creo que es, ¿no? No sé. No pienso que sea una fachada de Hollywood. Presumo un reverso en el edificio. Al punto que Hollywood se aprovecha de esa ilusión para crear escenografías, ¿no? Yo veo este lado, pero sé que hay otro lado. Porque no nada más se me dan, si fueran los puros datos, yo nada más se me da un cacho. Y atrás, nada, ¿no? Se me da como parte de una totalidad, y una totalidad más grande, como parte de la Facultad de Derecho, que es parte de la UNAM, que es parte del Estado mexicano, que es ¿no? Entonces, ese va a ser el contraargumento que le va a batallar Merleau-Ponty a Kant. Que la síntesis no la da la conciencia. El mundo ya se ha sintetizado. Lo que la conciencia hace muchas veces es lo contrario. A través de la reflexión, desintegra. Yo abstraigo los puros datos cuando analizo mi experiencia. Por la experiencia en un primer momento se me da como una experiencia de un todo significativo. No solamente además un todo espacial, sino un todo espacio-temporal. O sea, yo no creo que este edificio acaba de aparecer en el momento en que lo vi. Doy por hecho que estuvo ahí mucho antes de que lo viera y que seguirá ahí cuando me vaya, porque se me da en una síntesis originaria, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí, bueno, el argumento de Merleau-Ponty, ¿no? Pero dice, volviendo a Kant, ¿no? Kant dice, lo que la conciencia, lo que la subjetividad agrega a la intuición para convertirla en fenómeno, para convertirla en lo que se nos muestra y eventualmente en conocimiento, es unidad. Esta unidad tiene tres momentos, esto ya lo conocen también, ¿no? Unidad en el tiempo, la síntesis
de la intuición interna, ¿no? Esto es, conecta las intuiciones en el tiempo como simultáneas o sucesivas, ¿no? Kant pensaba que las intuiciones puras eran como datos, ¿no? Y que luego la conciencia las convertía en cúmulos espaciotemporales, ¿no? Juntaba olores, texturas, demás, en un momento simultáneo, ¿no? Y eso lo convertía en cosa, ¿no? Y luego esa cosa además le da una unidad transtemporal. Y aquí entra la segunda síntesis, que es la famosa síntesis de la imaginación, ¿no? Esto es, conecta este instante presente con otros que ya no están presentes y los proyecta a unos por venir que se imagina también, ¿no? Ejemplo clásico kantiano, la pieza de música, ¿no? Cuando yo estoy oyendo música, no oigo una nota aislada, sino que la conecto con las otras partes de la pieza. ¿Dónde están esas otras partes? En mi imaginación. Yo las tengo que agregar para darle unidad a la pieza. Si no, sería una nota, una nota, una nota. No, se da una pieza. Entonces, para que esa conexión solamente la da la imaginación. Y eventualmente, el último grado de la síntesis lo ofrece la síntesis de la percepción, ¿no? Que es que uno todo en que son mis percepciones, mi experiencia, mi conocimiento, ¿no? En el yo pienso que, ¿no? Le reúno todo en una conciencia que lo une a una cierta teoría de sentido, ¿no? Volviendo, ¿no? Contrastando con Descartes, ¿no? Kant no comparte el problema 2, ¿no? ¿Recuerdan problema 2? Es la idea de que el yo pienso es un yo natural, ¿no? Kant no comparte esa idea, él enfatiza que el yo pienso es solo una estructura, ¿no? Que es una X, ¿no? Le dice en varias ocasiones, ¿no? Que es simplemente algo que acompaña nuestras percepciones, que les da una unidad. ¿Qué es ello? La unidad misma, ¿no? No es el alma, no es Emiliano, no es Kant, no. Es solamente una función lógica, ¿no? Pero donde sí tiene una relación interesante, ¿no? Y con eso quiero cerrar la clase de hoy, es con problema 1, ¿no? Recordan, problema 1 es que todo cogito supone una referencia no solamente al yo que lo piensa, sino al polo al que está dirigido, a lo que piensa, ¿no? No todo ver no solamente refiere a quien ve, sino a lo visto. Por más que lo visto no tenga en sí mismo ninguna realidad independiente o no tengamos certeza alguna de su realidad independiente, está referido a algo, ¿no? Aunque sea una ilusión, pero está referido así, ¿no? Y algunas pistas, ¿no? De cómo Kant enfrenta este problema, ¿no? Las podemos encontrar en dos pasajes, ¿no? Uno, ambos que les pedí que les echaran un ojo, ¿no? Uno es el parágrafo 7 de la estética trascendental, ¿no? Que es esta famosa, bueno, este pasaje que a mí me encanta, siempre lo doy en clase porque me gusta mucho, ¿no? Que es la famosa aclaración, ¿no? La aclaración, la explicación sobre el concepto de tiempo, ¿no? Parágrafo 7. Kant dice, bueno, es que la primera parte, ¿no? Que la primera objeción que la gente le ha hecho a este libro en sus primeras lecturas, ¿no? Es la idea de que pues, les parece imposible, ¿no? Que parece esta tesis quiere decir que el tiempo no es real, ¿no? Que parece que la crítica de la razón pura supone que el tiempo no es real, ¿no? Y dice, bueno, obviamente el minuto y la hora no son reales, son constructos humanos. Pero dice, ¿y qué hay que decir de la mudanza? El cambio de un estado a otro, sea de algo exterior o sea de la propia conciencia. El paso de un deseo a otro, de un recuerdo a otro, de un estado mental a otro. Esa mudanza no supone una dimensión temporal existente de hecho y no... O sea, supone la realidad del tiempo, la realidad efectiva del tiempo. Kant contesta, bueno, quien haga esta objeción, contestemos inmediatamente. Por supuesto que el tiempo es real, ¿no?
es realmente una forma de la intuición sensible, ¿no? Ahora, si quieres suponer que el tiempo sea algo más que esto, es una tesis que no podemos afirmar, ¿no? Ahora me contestarás, ¿quiere decir esto, señor Kant, que si no hubiera subjetividad no habría tiempo? Kant contesta, parece ser que sí, exactamente. Y de este famoso ejemplo, que por cierto, a quien le guste la filosofía de las matemáticas, es la base del psicologismo en matemáticas, ¿no? Eh, eh, Dice, pero si yo mismo u otro ente pudiese intuirme a mí mismo sin esta condición de la sensibilidad, entonces esas mismas determinaciones que ahora nos representamos como mudanzas, producirían un conocimiento en el que no se presentaría la representación de tiempo y por tanto tampoco la de mudanza. O sea, si hubiera una subjetividad que no tuviera la estructura del tiempo como condición de la fenomenalidad, ¿vería todo como dándose a la vez? Dice Kant, probablemente. Si yo mismo pudiera captar el mundo más allá de las condiciones de la sensibilidad, ¿vería el mundo sin cambio? Dice Kant, sí, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Por qué esta se consideró luego la base de la posición de Stuart Mill del psicologismo en matemáticas? Porque si la idea de sucesión, que es el fundamento de la aritmética, viene de la intuición de tiempo y la intuición de tiempo es variable en la subjetividad, pues entonces una subjetividad diferente a la humana podría pensar que 2 más 2 es 5, ¿no? O vería 2 más 2 es 5 como verdad porque su intuición de tiempo sería diferente, ¿no? Y fue, bueno, esto es la gran abominación para Frege y la idea de fundamentos de la aritmética y todo, viene de este pasaje de Kant, ¿no? Queda pues, ¿no? Como este tema, ¿no? Y que nos lanza al otro pasaje, ¿no? Que es sobre qué hay más allá de la sensibilidad, ¿no? Si hay que pensar, hay que decir algo sobre el mundo trascendente en Kant, ¿no? Si queda algo que decir del mundo más allá de cómo se nos aparece, ¿no? Algo más allá de la fenomenalidad, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, está presente con la pregunta del tiempo. Si en el mundo más allá de cómo se me aparece hay tiempo, ¿no? Kant contesta categóricamente que no, ¿no? Y esta pregunta reaparece en la analítica, ¿no? En la segunda edición, ¿no? Es en B294, ¿no? Empieza este apartado de la diferencia fenómeno-nómeno, ¿no? Empieza, ¿no? Con la famosa alegoría de la isla, ¿no? Se las leo porque es genial, ¿no? Dice, no solamente hemos recorrido ya la tierra del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte de ella, sino que además la hemos medido y hemos determinado su lugar a cada cosa de las que hay en ella. Pero esta tierra es una isla, está encerrada por la naturaleza misma, en límites inalterables. Es la tierra de la verdad, un nombre encantador, rodeada de un océano vasto y tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria en el que mucho banco de niebla y mucho hielo que pronto se derrite finge nuevas tierras. Y engañado incesantemente con vacías esperanzas, al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que jamás puede abandonar, pero que tampoco puede jamás llevar a término, ¿no? Entonces, aquí este pasaje es importante porque sería la conclusión, digamos, de la pregunta principal de la crítica de la razón, ¿no? Kant dice, adelantando un poco el resultado, que también lo explica adelante, ¿no? Dice, el problema es que en la medida en que el entendimiento solamente puede producir conocimiento a partir de las intuiciones puras, o sea, ordenando dentro del espacio y el tiempo,
principalmente del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que no es posible un conocimiento incondicionado, o sea, un conocimiento más allá del campo de la experiencia posible. En otros términos, las fronteras del conocimiento son las fronteras del tiempo, las fronteras de la experiencia posible, ¿no? Y como no es posible un conocimiento que vaya, crear conocimiento que no tenga estas intuiciones implícitas, tampoco es posible conocimiento de nada referido más allá de la experiencia posible, ¿no? Entonces hemos dibujado la isla de la verdad, o sea, el campo de la experiencia posible. Pero queda alrededor este mar misterioso, ¿no? Y el problema, dice, es que el marino se lanza a aventuras que ni puede abandonar ni puede realizar. O sea, ¿qué está adelantándonos aquí? ¿Quién es ese marino? Es la dialéctica trascendental, ¿no? Es el metafísico. Es el tema de la dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental nos va a enseñar todas las formas en que nos hundimos cuando salimos de aquí, cuando intentamos hacer como que avanzamos más allá, que en realidad es imposible para el conocimiento, ¿no? Pero queda pues esta tensión interesante, ¿no? En que queda todo este afuera, ¿no? Este campo que Kant no niega, ¿no? Casi podríamos reconocerle una cierta existencia, al menos volitiva, o sea, desde el deseo, ¿no? O sea, no sé qué hay allá, pero hacia allá está orientado el deseo de la razón, ¿no? Pero a la vez, pues, una imposibilidad de avanzar hacia allá, al menos con las condiciones de la subjetividad actual, ¿no? Y llamaremos a este mar, ¿no? Si este campo es el campo de la verdad, el campo de lo que se muestra, en las condiciones del entendimiento, o sea, el campo del fenómeno, habrá que llamar al mar que lo rodea el mar del noumeno, ¿no? Ahora, Kant va a explicar este concepto de noumeno de dos formas, ¿no? En un sentido negativo, es un concepto abstracto de la forma el mundo si no hubiera representación, ¿no? ¿Qué es el nómeno? El mundo más allá de cómo se me aparece. El mundo más allá del conocimiento, el mundo más allá del tiempo, del espacio, del entendimiento. Lo que sea eso, que es de principio inaccesible al conocimiento, eso se llama nómeno. Entonces, es un concepto normativo negativo, ¿no? Lo otro del fenómeno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere la metafísica? Darle una significación positiva. O sea, encontrar una forma de decir algo sobre el nómeno más allá de lo otro de lo que podemos conocer. El problema es que para lograr esto, fíjense lo hábil que era Kant, que hasta puso el remedio para el reto que planteó, ¿no? Dijo, supondría que deberíamos tener otra vía de acceso a lo que es, que no sea la intuición sensible. Tendría que haber otro modo de ir al mundo, ¿no? Otro modo de Anschauung, ¿no? De proyectarnos al mundo, que no sea la sensibilidad. Él le llama, sugerentemente, una forma de intuición no sensible, o sea, una intuición intelectual. Si hubiera una intuición intelectual posible, habría un acceso al nomen, o sea, al mundo más allá de cómo se aparece a la intuición sensible. Pero dice Kant, hasta aquí no vemos que haya tal. Les digo que hábil es Kant que pone el remedio y el trapito, ¿no? Aquí pone hacia dónde tiene que ir la respuesta, qué es lo que va a hacer Fichte unos años después, el sistema de la ciencia, decir, nos viene la ciencia, perdón, aquí está la intuición intelectual, ¿no? Yo te explico cómo funciona la intuición intelectual, ¿no? Problema resuelto, ¿no? Es la intuición de la propia conciencia de sí misma, ¿no? Del movimiento de la conciencia en sí misma, ¿no? Ahora, dice Kant, ¿no? ¿Queda alguna función, pues, si no hay intuición intelectual, al concepto de nómeno? ¿Qué sería entonces el nómeno? En los términos, ¿qué sería el mundo plenamente trascendente? ¿Qué sería el mundo más allá de cómo se me aparece?
Kant dice, la única función que le queda al término de noumeno es de frontera, del límite. Noumeno es el nombre de lo que limita todo experiencia posible. Y con ello todo conocimiento posible. ¿No? En otros términos, ¿no? Lo que Kant descubre es que no hay mar, ¿no? Que es la pura isla y que la frontera, solamente el nombre que tiene eso es la frontera. No es que no haya, sino que no hay camino para llegar, ¿no? Ya para no extendernos más y porque un poco se alargó la clase, ¿no? Les dejo como a pensar dos problemas, ¿no? Los podemos platicar al inicio de la clase que viene, que le quedan a Kant, ¿no? Uno, que no era su objetivo, ¿no? Pues su objetivo es el límite del conocimiento, pero que sí, una consecuencia de la lectura de Kant es suponer que la conciencia y el conocimiento son lo mismo, que la forma en que el mundo se da es fundamental y únicamente a través de la razón y el conocimiento. Cosa que, dichos términos, evidentemente no es cierta, ¿no? Kant mismo lo sabía, por eso reconoce toda otra dimensión, que es la dimensión del pensar, ¿no? Lo que podemos conocer es así, lo que podemos pensar es así, ¿no? Pero sí es cierto que una tradición de interpretación de experiencia post-kantiana tenderá a olvidar que no es el conocimiento ni siquiera la forma fundamental o originaria en que se da el mundo, ¿no? Veremos quizás con autores como Heidegger que la forma fundamental que se da el mundo es a través de la ocupación. El mundo, antes de que lo conozcamos, tenemos que vernoslas con él, ¿no? Tenemos que adaptarnos a él antes de que sepamos nada de él, ¿no? ¿Qué es? Antes de que responda cualquier pregunta, ¿qué es? Ya estamos comiendo, ya estamos habitándolo, ¿no? Ya estamos viéndonos con él de una forma prereflexiva, ¿no? Y otro problema, ¿no? Y con ello también que la actitud fundamental o preeminente de la conciencia no es tampoco la razón, ¿no? Que el mundo se da, por supuesto, desde la razón, desde el conocimiento, pero también desde otros campos, como son la sensación, el deseo, todas las exposiciones afectivas, el miedo, la repulsión, ¿no? Que quedan, pues, de alguna forma también ahí para pensar una experiencia más rica. Y por último, ¿no? ¿Qué tanto Kant logra en realidad? No lo sé, ¿no? Se los planteo, que les dejo para pensar, ¿no? Resolver el problema 1, ¿no? ¿Qué tanto Kant también peca lo mismo que Descartes de obviar que todo este cogito tiene un polo también de cogitando, ¿no? Que de algún lado viene la intuición sensible, ¿no? Y que más allá de su unidad subjetiva, habría que reconocer lo que es una unidad primigenia, ¿no? En el hecho de que se nos aparece a todos, ¿no? Una unidad de otro tipo, ¿no? O sea, la idea de objeto intencional que tanto haría sentido o no dentro del sistema kantiano, ¿no? En fin, ya para no alargarnos porque ya casi viene la hora, les dejo para la clase que viene, por favor, vamos a ver Materia y Memoria de Bergson. No se lee difícil el libro, y es un libro muy, muy placentero, pero si no tienen chance de leerlo todo, que es lo más probable, por favor lean el primer capítulo y al final tiene un apartado que se llama Resumen y Conclusiones. Con eso hacen una idea del texto. Si pueden meter algo más, léanse el capítulo 3, que vamos a ver la relación materia y memoria, ¿no? Pero el que nos va, digamos, el eje va a ser capítulo 1 de materia y memoria. Y creo que es un buen lugar para entrar también a Bergson, ¿no? O sea, desde ahí pueden entender muy bien a Bergson por sí mismo, ¿no? Aunque puede parecer, confíen en él, dejen que los lleve porque es un poco más aventurado a veces que evolución creadora, ¿no? Y ya, corto la grabación, quedo al pendiente de sus preguntas y comentarios a quien siga la clase en YouTube. Y muchas gracias, nos vemos la semana que viene.